Capítulo 11. Predicando en las aceras. En medio de la oscuridad silenciosa, un movimiento extraño me sacó del sueño. Mi corazón empezó a latir con fuerza, sin entender qué estaba pasando. Terremoto, fue lo primero que pensé. El temor y la ansiedad se apoderaron de mí. Había sido despertado súbitamente en la noche. Mi cama temblaba y se sacudía. Levanté la cabeza de sobre la almohada, observé el cuadro que apenas colgaba sobre la pared opuesta a mí. Lo extraño era que no se movía, como era de esperarse en un terremoto. Escuché atentamente esperando oír el crujido de las maderas de la casa, pero no percibí nada. De repente un recuerdo irrumpió como relámpago en mi mente. Lo mismo había ocurrido la última vez que Jesús se me apareció a medianoche para darme un mensaje especial. Mientras la cama todavía vibraba, una voz habló repentinamente a mis oídos. «Pronto vendré. Tú tienes que hacer mi obra. El tiempo se acaba». «Es Jesús», pensé. La voz era inconfundible. Tenía una extraña calma saturada de un tono de autoridad. Decidí escuchar con más atención. Solo hubo silencio. También noté que la cama ya no se movía. En mi mente persistía la idea intensa, intuitiva, de que Jesús aparecería en forma permanente en el mundo dentro de unos 15 años. Era como si Jesús hubiera grabado ese conocimiento en mi cerebro, sin yo escucharlo conscientemente. El mensaje de Jesús lanzó una onda de ansiedad que penetró hasta lo más profundo de mi corazón. Sabía que había andado arrastrando los pies, como se dice, cuando se me pidió que testificara de persona a persona en los centros comerciales. Me sentí terriblemente culpable por mi timidez. Mientras permanecía en mi cama, en tranquila introspección, me di cuenta de que el mensaje de Jesús tenía el propósito de recalcar mi necesidad de apresurarme en mis esfuerzos evangelísticos. El tiempo se acababa. Debía hacer mayores esfuerzos por ayudar a proclamar las buenas nuevas de su pronto retorno, de modo que el mundo pudiera prepararse para recibirle cuando apareciera pública y físicamente, es decir, en ocasión de su glorioso segundo advenimiento. Pese a mi temor y resistencia para testificar, decidí hacer mayores esfuerzos en mi compromiso de llevar a cabo la voluntad de mi Maestro, sin importar lo que me pidiera que hiciera. Pensé mucho en la perspectiva de la venida de Cristo para fines del siglo. ¿Qué tremendo evento sería aquel? Yo estaba seguro de recibir mi recompensa cuando viniera. Pasaron 2 semanas. Una mañana de domingo, muy temprano, comencé mi meditación como de costumbre. Después de prender las velas en el altar que tenía en mi departamento, dije mis oraciones de intercesión, concluyéndolas con «Todo esto lo pido en el nombre de Jesús». Después de más o menos media hora de profunda meditación, comencé a recibir clarísimas indicaciones de mi voz interior de la conciencia. «Ve a la playa Benice y predica allí el Evangelio», me ordenó. El temor me sobrecogió. Si bien comencé a sentir caliente todo mi cuerpo, noté especialmente un calor intenso en el área de la chakra de mi corazón. Me quité el suéter, aunque el cuarto estaba bastante frío. Sentía que una energía invadía el cuarto poderosamente. Instintivamente supe que la orden era real, puesto que la energía era demasiado intensa. Me imaginé a mí mismo predicando el Evangelio a un pequeño grupo de curiosos sobre la arena de la playa. Pensé en mi fuero íntimo: si Dios quiere que comience a predicar en público, tendré que hacerlo. Al parecer, se me ha dado la comisión. No quiero ir, pero ha llegado la hora de que comience a predicar en público. Razoné que todo discípulo recibe tarde o temprano el llamado a negarse a sí mismo y tomar su cruz. Ahora había llegado mi turno de morir al yo. La voz interior habló otra vez con serenidad. La mies a la verdad está madura, pero los obreros son pocos. Luego vino otro versículo bíblico a mi mente a medida que contemplaba el proyecto. Y cualquiera que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. El que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Imaginariamente volví a verme de pie al borde del malecón en la playa. Tenía una gran Biblia en la mano y predicaba valientemente a la gente que pasaba. Mientras más pensaba en la escena, más tenso me ponía. ¿Y si nadie quisiera escucharme? ¿Y si alguien comenzara a mostrarse violento conmigo? ¿Y si alguien llamara a la policía? Razoné que, si habría de ser evangelista, tendría que comenzar en alguna parte. ¿Quién podría saber si con el tiempo no llegaría a tener un ministerio tan grande como el de Kenneth Copeland? En cierta forma, la idea de predicar el Evangelio en el atestado malecón de la playa parecía una proposición más razonable que testificar en los centros comerciales de lujo. Decidí obedecer sin vacilación el mandato que la voz interior me había dado en la meditación. Sabía que sería inútil resistir de todos modos. Pensé, si Dios quiere que predique, entonces eso es lo que debo hacer. Todos los predicadores tienen que comenzar en algún lugar,
Quizás sea mejor lanzarme al agua de una buena vez. Luego razoné que tal vez Dios quería que pasara por alto la preparación teológica en un seminario y todas esas cosas, pues lo único que se me pidió era salir y predicar la palabra. «Hazlo. Ve», siguió urgiéndome la voz interior mientras meditaba. «El poder de Dios estará contigo. Ve». Sin pensarlo más hice una oración especial, para que Dios bendijera mis esfuerzos evangelísticos. Después me dirigí al guardarropas y saqué mi mejor traje, color café. Todos los grandes predicadores de la televisión se presentan inmaculadamente vestidos de traje, cuello y corbata. Pensé que debía vestir igual. Me apreté la corbata frente al espejo, tomé mi Biblia y me dirigí a la playa en mi Pontiac Zumbí blanco, último modelo. Durante los 15 minutos de viaje hacia la playa comencé a sentirme muy mal en la boca del estómago por causa del temor. A pesar de mi resolución de hacer la voluntad de mi Señor, en cada retorno de la carretera sentía el deseo de suspender el viaje y regresarme, para escapar de alguna manera. Cuán agradable sería visitar un museo o hacer un paseo a las montañas, o simplemente viajar en mi automóvil por el desierto. Mi divagante imaginación fue llamada al orden por la severa voz de mi conciencia. «Sigue adelante sin desviarte», dijo en son de regaño. «Ve a la playa y predica. Tienes que hacer esta obra. El tiempo se acaba. Ve y predica». Imaginaba cómo me ridiculizarían algunos burladores incrédulos. Imaginé a alguien enfrentándoseme y amenazándome con llamar a la policía si no dejaba de perturbar la paz. Comencé a albergar la esperanza de que el viaje a la playa de Benice nunca terminara y que, si corría con suerte, me ocurriera un accidente. Sin embargo, al margen de cuán enfermo y atemorizado me sintiera interiormente, estaba decidido a responder al llamado de la Gran Comisión. Tenía fe en que sería protegido por la divinidad. Quizá hasta Jesús mismo estaría a mi lado en forma invisible y me asistiría en mi actuación como predicador. Al sentirme muy acalorado e incómodo, puse el aire acondicionado del automóvil en el nivel más alto. Sentía una opresión en el pecho, como si una banda de acero me sujetara fuertemente. «Sigue adelante. No puedes volver ahora», me increpó la voz. Finalmente me uní a la fila de automóviles que trataban de entrar al estacionamiento. Casi en estado de choque, observé el lugar. Hacía unos 5 años que había visitado aquella zona por pura curiosidad y había olvidado lo descuidada y deteriorada que estaba aquella playa. Decidí explorar primero la sección principal del malecón, que tendría 1,5 kilómetros de largo, en busca de un lugar apropiado donde pararme para predicar con efectividad a los transeúntes. Recorrí toda la angosta calle peatonal, llena de gente de movimiento. Una variedad de edificios, la mayoría de ellos muy antiguos, departamentos y clubes, se alineaban junto al malecón. El lado que daba al océano comprendía una amplia franja cubierta de hierba, punteada por algunas palmeras donde se estacionaban los automóviles. Vendedores ambulantes se arremolinaban a los lados de las aceras, vendiendo toda clase de minucias. De tanto en tanto los artistas callejeros desplegaban su arte. Vi a un tragafuegos, varios músicos ejecutando sus instrumentos, bandas musicales, incluso un malabarista con una sierra de cadena. Mientras más caminaba, más deprimido me sentía. Pasé casi rozando a muchos vagabundos que parecían enfermos mentales necesitados de tratamiento psiquiátrico. Otros mostraban horribles llagas y enfermedades de la piel. Vi sucios rockeros con largos broches a guisa de aretes en las orejas y con tatuajes en los brazos. Vagabundos sin hogar, cargando sus bolsas de dormir y rengueando, circulaban como si anduvieran buscando fortuna. Si bien mi atención parecía fijarse en aquella gentuza, realmente eran la minoría. La mayoría de la gente había ido a pasar su fin de semana remolonamente bajo el sol. Algunos de los paseantes parecían prósperos hombres de negocios, que habían llevado a sus esposas a correr una interesante aventura dominical. Yo había perdido todo entusiasmo, pero me obligué a seguir buscando un lugar apropiado donde predicar. El ruido, el hedor del alcohol, el aroma de la marihuana comenzaron a marearme. Vi a un tipo que parecía ser algo así como un cirquero temerario. Había extendido una gran estera de plástico y la había cubierto de vidrios rotos. Su repertorio de suertes incluía caminar descalzo sobre pedazos de botella con filosos bordes dentados. «Ya he tenido demasiado», me dije furiosamente, cuando vi lo que estaba haciendo. «Este sitio no es para mí». En mi pensamiento me dije, «No me importa lo que Dios quiera que haga, no voy a predicar aquí». Dando la vuelta me dirigí hacia mi automóvil, muy disgustado, estremecido de solo pensar que Jesús me hubiera enviado a esta terrible guarida de demonios. Casi desquiciado, murmuré para mis adentros, «La idea de predicar en esta playa tiene que haber sido una broma cruel. Jamás regresaré a este lugar».
Salté a mi automóvil, cerré la portezuela de un golpe y salí quemando llantas. El siguiente domingo de mañana, durante mi meditación, recibí la impresión de asistir a cierta iglesia cristiana, en la cual nunca antes había estado, a pesar de haber pasado junto a ella todas las mañanas al dirigirme al trabajo. Muchas veces había pensado asistir a ella, solo para ver qué clase de iglesia era, pero nunca lo había hecho. La Iglesia Comunitaria de Cristo era bastante pequeña y parecía tener una atmósfera conservadora. Llegué lo suficientemente temprano como para asistir a la clase bíblica que se impartió en la oficina del pastor. Leímos una de las epístolas más breves del apóstol Pablo y después siguió una sesión de oración para pedir la bendición del Señor sobre la hora del culto divino. Entré al santuario cuando la organista comenzaba a tocar el preludio y me senté quietamente en una banca. Al abrir el boletín eché un vistazo al orden del programa. La oración final impactó tremendamente mis ojos. No podía creer lo que estaba viendo. Allí, delante de mí, estaba impresa la gran invocación, la oración más importante de la nueva era. Esta oración aparece por lo regular en los libros de Alice Bailey, los libros metafísicos, publicados por la compañía de Publicaciones de Satanás, que más tarde se cambió el nombre por el Lucis Press. Por supuesto, los de la nueva era creen que Lucifer fue un rey de Israel y no un arcángel caído. Siempre me había parecido maravilloso que esta oración de la nueva era la usaran en algunas iglesias cristianas, pero me sorprendió ver que también la usaban en esta iglesia, que parecía conservadora. El orden del culto y el sermón resultaron ser lo que yo había esperado encontrar en una iglesia cristiana regular. No vi absolutamente ningún indicio de que esta iglesia estuviera conectada con la nueva era, excepto el uso que hacían de la oración de la nueva era, que era equivalente al Padre Nuestro como bendición final. Dudaba mucho que alguno de la congregación supiera la procedencia de aquella oración. Pensé que el Señor me debe haber inspirado a venir a esta iglesia, para hacerme saber que su energía de la nueva era ya está comenzando a manifestarse incluso en las iglesias tradicionales. Por un momento creí que Jesús me mostraba que, si llevaba a cabo fielmente mi obra personal de evangelización, también podría tener mi propia iglesia cristiana, similar a esta. Incluso me pregunté si el Señor no estaría planeando afiliarme a esta iglesia, para poder introducir otras ideas de la nueva era en sus enseñanzas. Me uní a la amistosa congregación en la comida fraternal, después del culto, pero no mencioné nada acerca de mis creencias doctrinales ni de mis relaciones con la nueva era. En mis meditaciones el Señor me impresionaba con la idea de volver a la playa Benice y comenzar mi ministerio allí. Sin embargo, se me informó que esta hora era muy diferente de lo que yo había visualizado al principio. Se me dio una nueva perspectiva de la forma en que debía realizar mi predicación. En la meditación me vi de pie junto al malecón. A mi lado se exhibía un gran anuncio desplegado sobre una especie de caballete de pintor, parecido a los que usan los artistas para sostener sus telas para pintar. El mensaje escrito en el anuncio estaba diseñado de tal manera que atrajera la atención. La gente, movida por el anuncio o su mensaje, vendría a preguntarme acerca de mis creencias religiosas. De esta manera podría testificar efectivamente. Se me dieron claras instrucciones con respecto al diseño del anuncio, incluyendo las palabras precisas. Inmediatamente compré el caballete y los materiales que requería, y entonces con mucho cuidado preparé el anuncio. Cuando lo terminé pensé, Jesús es muy listo al impresionarme en la forma como lo hizo. La idea del anuncio es brillante. Estaba encantado con ella. La voz interior me dijo que al principio no sería necesario predicar en voz alta a los que pasaran por el malecón. Jesús quería que atrajera la atención de la gente con el anuncio especial y entonces les diera mi testimonio en forma individual cuando me hicieran preguntas. De esta forma podría esparcir el Evangelio y al mismo tiempo obtener experiencia y práctica en el arte de la persuasión, prerequisito indispensable para cualquier futura actividad evangelizadora. Aun cuando la nueva comisión se adaptaba mejor a mi personalidad, todavía me sentía temeroso de ir otra vez a la playa de Benice. Me preguntaba qué me pediría Jesús después, esperando que el fin de semana nunca llegara. La mañana del sábado llegó. Durante mi meditación recibí la confirmación de que debía ir a la playa de acuerdo a los planes. No tienes ninguna opción, decía insistentemente la voz interior. Tienes que hacer esta obra. Es el designio de tu vida. El Padre te bendecirá. Crece en fortaleza y predica. En esta ocasión dejé mi saco y mi corbata en el ropero. Se me había dado la impresión de que debía vestir para estar más a tono con el ambiente playero. Metí el anuncio y el caballete en la cajuela de mi automóvil y me dirigí a la playa.
Nuevamente me envolvió una oleada de temor y la opresión en el pecho, pero traté de ignorarlas. Sabía que si quería contar con la gracia de Dios, tenía que hacer su obra. Recordé el relato bíblico de Jonás y de su evasiva frente a la tarea que Dios le había asignado de ir y predicar en la ciudad de Nínive. Me sentía como si también estuviera huyendo como Jonás. Señor, ¿por qué yo? Me pregunté mentalmente. ¿Por qué no algún otro? ¿Por qué tengo que ser yo? No hubo ninguna respuesta, excepto las palabras: tienes que hacer mi obra. Finalmente llegué al estacionamiento del malecón. Mi plan era buscar rápidamente un lugar apropiado, y entonces, sin más vacilación, fijar el anuncio y llevar a cabo mi obra. Me había prometido que, pasara lo que pasase, me quedaría cuando menos 1 hora. Aun cuando todavía no era mediodía, el malecón ya estaba repleto. Caminé enérgicamente a lo largo de la playa, tratando de ignorar a todos los borrachines y drogadictos y esforzándome por encontrar un lugar apropiado donde instalar el anuncio. Más o menos a unos 400 metros, a lo largo del malecón, una voz que venía de dentro de mí exclamó de pronto: aquí es, exactamente aquí. Este es el lugar. Me encontraba frente a una pequeña sinagoga judía que quedaba al borde del malecón. La fachada estaba pintada de blanco y tenía 2 grandes puertas de madera de color café en el frente, una con la infaltable estrella de David pintada encima. La pared exterior estaba cubierta con caracteres hebreos y un letrero en inglés con el nombre de la sinagoga. Noté que los vendedores ambulantes y los artistas callejeros aparentemente habían evitado esta pequeña zona del malecón, como si manifestaran respeto por el lugar sagrado de adoración. Al cruzar la calle, había un lugar muy conveniente donde instalar el caballete y el cartel, precisamente por donde pasaba la gente. Con la sinagoga al frente, este era el lugar perfecto. La gente solo tendría 2 cosas que llamarían su atención al pasar: mi cartel y la sinagoga. Pensé para mis adentros: si Jesús predicó fuera del templo de Jerusalén, no veo por qué yo no pueda hacerlo fuera de la sinagoga de Benice. Regresé deprisa a mi automóvil, bajé el anuncio y el caballete, musité una oración pidiendo la bendición de Dios y empecé a caminar con dificultad, llevando el voluminoso equipo bajo mis brazos. Me sentía terriblemente consciente de mi situación. Casi deseé ocultar el cartel hasta llegar a mi destino. Experimenté alivio cuando encontré el lugar todavía vacante. Medio tembloroso instalé el caballete, acomodé el cartel sobre él y me mantuve atento, muy cerca de mi gran anuncio. El cartel causó cierto revuelo entre la multitud. Inmediatamente una joven pareja se detuvo al pasar frente a mí. ¿Dónde está él? Entonces, dijo el hombre ansiosamente. El anuncio, poco común, había captado su atención. En el centro del gran cartel estaba una copia a todo color de la famosa pintura de Jesús de Werner Sallmann. Sobre la pintura del rostro de Cristo estaba escrito en letras grandes y brillantes: si usted espera la venida de este hombre, pierde su tiempo. Y debajo de la pintura de Cristo estaba escrito: porque yo le puedo decir dónde está. Un poco nervioso le contesté a la pareja: él nunca ha dejado este planeta. Se encuentra aquí todavía, pero ya no habita en un cuerpo de carne y sangre. Se deshizo de su cuerpo carnal después de la ascensión. Ahora vive en su cuerpo espiritual y mora en el reino espiritual. ¿Cómo lo sabe usted?, preguntó el hombre con cierta duda. Lo sé porque lo he visto, repliqué valientemente. Él se me ha aparecido, me ha sanado y soy un practicante de sus enseñanzas. La pareja parecía interesada. Les miré. Jesús nunca ha dejado el planeta. Le expliqué. Todavía está aquí. Después de su ascensión, no fue a ningún lugar del espacio estelar. Señalando hacia el cielo, agregué: los cielos no son un lugar de por allá arriba. Los cielos están aquí en la tierra. Moví mi brazo para trazar un gran arco, indicando el ambiente que nos rodea. Los cielos son sencillamente una dimensión diferente de nuestra existencia normal. El cielo no es un lugar del cosmos. Pertenece definidamente a nuestro planeta. Le pregunté a la pareja: ¿han soñado alguna vez tan vívidamente que al despertar se convencieron de que estuvieron en un lugar real, pero que no sabían exactamente dónde? La mujer asintió con la cabeza, como dando a entender que estaba de acuerdo. Su novio me miró con ojos de desconcierto, no alcanzando a comprender de qué se trataba. En ese tipo de experiencias oníricas, usted no ha soñado meramente. Usted realmente ha visitado lugares auténticos en cuerpo y alma. Ha viajado al nivel más bajo del reino espiritual. Luego les expliqué algo más. Por supuesto, Jesús no vive en esos niveles inferiores, sino en niveles más elevados del reino espiritual.
Pero esos mundos espirituales están justamente aquí, en nuestro planeta, solo que están en una dimensión distinta. Señalando hacia el suelo comenté, Jesús está exactamente aquí en este mundo. Él tiene poder para pasar, cuando quiere, de la dimensión espiritual a nuestra dimensión material. Ahora la pareja parecía estar un poco confundida, de modo que levanté la voz. Jesús tiene poder. Él tiene poder para sanarlo, a usted y ayudarle en su vida. Él puede hablarle a través de la práctica de la oración y la meditación. Él está exactamente dentro de usted. Todo lo que necesita hacer es meditar, y Él le enseñará a cultivar una vida abundante. Él lo sanará. Él es Dios, es omnipresente, está en todo lugar, y tiene poder para sanarlo y darle sabiduría para vivir. El joven comenzó a dar señales de interés. Luché para retener su atención. La voz de Dios está exactamente dentro de usted. Si solo toma tiempo para meditar y escucharle, dije. Vacilé por un instante para tomar un poco de aire. El joven le dio un codazo discreto a su pareja para que se moviera. Mi anuncio estaba atrayendo la atención de mucha gente. Algunas personas se reían cuando veían el capter. Otros lo miraban con más seriedad y luego me observaban pensativos, como diciendo, ¿quién será este amigo? Cuando las piernas me comenzaron a temblar. Por efecto de la tensión, de modo deliberado respiré profundamente, una técnica que había aprendido en mis clases de bioenergética varios años atrás. Esta profunda inhalación me infundió calma y fuerza. 3 jóvenes hippies se me aproximaron. ¿Dónde está Cristo entonces? Me preguntó uno de ellos. Está justamente dentro de ti. Le respondí, mientras le señalaba el pecho. Uno de ellos preguntó sinceramente, ¿y de qué manera puede ayudarme a mí? Jesús tiene poder. Le repliqué, Él es Dios. Él puede transformar tu vida, si se lo permites. Por ejemplo, si Él toma el control de tu vida, podrías llegar a ser presidente de la General Motors. Dios puede hacer cosas asombrosas e ilimitadas en tu vida, pero debes meditar y buscar su presencia. Luego les di más palabras de ánimo a esos jóvenes antes que se marcharan. En cierto momento un anciano comenzó a decirme cuánto había anhelado leer la Biblia. De reojo vi una patrulla de la policía que se abría paso poco a poco entre la multitud. Volviendo mi atención al caballero, le comenté, leer la Biblia es bueno, pero tiene sus limitaciones. No le dice a usted lo que Dios quiere comunicarle en este momento. La única forma de saber la voluntad de Dios para su vida es meditando y escuchando la voz del Espíritu Santo. El coche de la policía se acercaba lentamente. Sintiéndome un poco incómodo, eché una mirada a la sinagoga. La patrulla llegó frente a mí y se detuvo. Me pregunté si estaría haciendo algo ilegal. Quizá la gente de la sinagoga se había quejado ante la policía. El oficial sacó su cabeza por la ventanilla y preguntó, ¿dónde está entonces? Su compañero entornó los ojos y me miró con una mueca en el rostro. Él está exactamente dentro de su patrulla. Le repliqué con una amplia sonrisa, mientras señalaba hacia su vehículo. Le expliqué mi mensaje evangélico al oficial. Él me agradeció y siguió adelante. Muchas personas se me acercaron para preguntar, ¿dónde está él? A veces se quedaban un buen rato, escuchando mi disertación. Otras veces comenzaban a caminar al oír mi primera frase. Algunas personas hacían preguntas verdaderamente serias, mientras que otros miraban o se detenían solo por curiosidad. Cierto hombre me dijo que era un creyente apóstata. Al final de nuestra conversación, dijo que iba a comenzar a asistir a la iglesia nuevamente, gracias a mis palabras de aliento y esperanza. El meollo de mi mensaje era decirle a quien quisiera escuchar la realidad acerca de la existencia de Jesús en este planeta, y hablarle sobre la importancia de la meditación como un método para tener acceso a su gran sabiduría y poder sanador. Si tan solo lograba inducir a la gente a meditar, yo sabía que la voz del yo superior, esa voz clara, serena, de la conciencia interior, haría el resto para traer a esa persona a la senda espiritual. Yo esperaba que los buscadores encontraran el camino de la nueva era cristiana. Me quedé en la playa toda la tarde, testificando ante una diversidad de personas. Cristianos, hindúes, ateos, gnósticos y gente de la nueva era. Tenía mucho cuidado de adaptar mi mensaje a cada tipo de persona, orientándolo a su modo particular de ver las cosas. Mi obra de testificación se convirtió de pronto en una emocionante y exitosa aventura. Cuando la tarde comenzó a caer, procedí a empacar. Regresé a casa cansado, pero muy animado. Era como si hubiera roto el hielo al hacer la obra que se me había encomendado. El alivio y el gozo interior
que experimente los consideré como una recompensa especial de Dios por mi exitosa actuación. El maravilloso sentimiento de gozo y alegría me duró varios días. Me sentí realmente elevado e incluso empecé a pensar en volver a la playa la siguiente semana. El anuncio hizo su trabajo maravillosamente, dándome la oportunidad de testificar ante muchas personas. Sin embargo, me di cuenta de la necesidad de folletos para darles a los que se detenían a preguntar y a los que pasaban de largo. En mis meditaciones fui inspirado a escribir un folleto titulado La búsqueda de la felicidad. Le puse a mi ministerio el nombre de Luz del Camino, una variación del Camino Luminoso. Escogí dicho nombre en honor del camino, el nombre original dado a la iglesia primitiva, como se registra en el libro de los Hechos. Con el propósito de tener una dirección a través de la cual pudieran ponerse en contacto conmigo, impreso en estas publicaciones, alquilé un apartado postal. Después mandé a imprimir cientos de folletos. Dediqué casi todos los sábados y domingos a testificar en el malecón de la playa. Nunca volví a sentir la gran alegría que experimenté después de mi primera actuación. Simplemente se trataba de hacer la obra de Dios, una obra más bien agobiante, pero que se me había encomendado específicamente. Conocí a todo tipo de gente e inicié algunas amistades con varias personas que venían a verme cada semana en forma regular. Aprendí que debía ser más cuidadoso cuando les hablaba a mis hermanos cristianos. No quería que tuvieran una impresión equivocada acerca de mi ministerio. Opté por preguntar a quien se detuviera a inquirir si era cristiano. Si la persona contestaba así, me las arreglaba para que mis ideas fueran más compatibles con las creencias cristianas tradicionales. Si la persona contestaba, no soy cristiano, sabía que tenía mucha más libertad para hablar con ella. Por ejemplo, cuando me dirigía a los de la nueva era, podía decirles abiertamente que yo había sido de la nueva era. Les informaba que Jesucristo había entrado en mi vida y que me había convertido en un cristiano de la nueva era. Les decía que había descubierto que Jesús tiene mucho más poder que mi gurú hindú anterior, y les explicaba que Jesucristo era la cabeza de todos los gurúes y maestros. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía yo a veces, todos los gurúes y maestros están subordinados a Él, y es mejor ir directamente a la fuente de poder. Si usted medita y ora a Jesucristo, comenzará a ver milagros en su vida. Es lo que me ocurrió a mí. Les decía a ellos, tuve la impresión de que debía escribir un segundo folleto. Este presentaba el asunto de la meditación cristiana y daba instrucciones específicas acerca de cómo aplicar las técnicas de meditación que había aprendido en el Nuevo Camino Luminoso. Les daba copias de este folleto a todos los realmente interesados. Tras dedicar varias semanas a la testificación en la playa, un grupo de individuos comenzaron a frecuentarme regularmente para buscar consejo con relación a problemas personales, generalmente dificultades que tenían en sus relaciones o en su experiencia religiosa. Al final de casi todas las sesiones de aconsejamiento, ponía una mano en el hombro del hermano, sostenía la otra en el aire y pronunciaba una oración intercesora en voz alta. Concluía cada oración con esta invocación: Padre Celestial, pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un hombre que tenía un largo historial de problemas mentales me dio su dirección y me pidió que me mantuviera en contacto con él. Me sentí impresionado al escribirle una larga carta de ánimo. Me relacioné con una mujer que vivía en un departamento en el malecón muy cerca de mi lugar de testificación. Ella me confió que hacía 2 años había visto aparecer a Jesús exactamente allí en la playa, cerca de donde yo tenía el anuncio. Me contó que mientras estaba sentada en esa banca, de repente la luz brillante de una figura resplandeciente apareció de pie sobre la arena a unos 30 metros de aquí. Yo sabía que era Jesús. Me volví a la dama que estaba sentada cerca de mí y le dije, «Miré allí, ¿puede verle?» Después de unos momentos Jesús desapareció misteriosamente. Algunas personas se quedaban conmigo mucho tiempo, haciéndome todo tipo de preguntas. Un empleado quiso saber lo que yo pensaba acerca de la segunda venida de Cristo. De muy buena gana, le expliqué la naturaleza de ese importante acontecimiento. Jesús ya se ha aparecido a muchas personas en este planeta. Le dije, pero ello no constituye su segunda venida total. Jesús pronto aparecerá en nuestro mundo con un cuerpo físico real, exactamente como el que tuvo en Palestina. Entonces el abogado preguntó, ¿cuándo vendrá Jesús? Le respondí, yo espero que aparezca en unos 15 años. Al menos eso es lo que me dijo hace unos 2 meses. El hombre hizo un gesto, como si estuviera sorprendido de mi respuesta. Él se materializará pronto, en un cuerpo físico de carne y sangre.
Continué. Entonces aparecerá en el mundo, en forma permanente, a fin de reclamar su posición como Señor de señores y Rey de reyes. Esa será su segunda venida. Vendrá a establecer su reino. Él inaugurará el milenio y tendremos 1000 años de paz y prosperidad. El libro bíblico de Apocalipsis profetiza todo esto. ¿Aparecerá en las nubes de los cielos?, preguntó el hombre. Déjeme aclararle algo. No espere que Jesús aparezca en las nubes de los cielos con todos sus ángeles. No será así. El término bíblico nubes es simbólico. Se trata de una sustancia etérea. Otra persona comenzó a escuchar a hurtadillas. Cuando Jesús regrese, la atmósfera que le rodee tendrá a veces una apariencia vaporosa, como nube. Es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que aparecerá en las nubes. Después de algunas digresiones, oré con el abogado. Me agradeció y me dijo que esperaba verme la siguiente semana. En ocasiones grupos enteros de personas se reunían en torno mío para oírme hablar. Cuando esto ocurría, yo alzaba la voz y les predicaba valientemente, tal como lo había hecho la primera vez que vine a Malecón en respuesta al mandato de Jesús, que me decía que fuera a predicar el Evangelio. Algunos individuos se ofrecieron a ayudarme en mi obra. Me hice amigo de un joven en particular, un cristiano recién bautizado, que tocaba el sintetizador en una banda de música cristiana. Se manifestaba muy interesado en mis experiencias místicas. Comimos juntos unas 2 veces y le di consejos, y lo animé a practicar la meditación. Mientras disfrutaba de mi ministerio en la playa, en cierto sentido, todavía detestaba la idea de testificar en el centro comercial. Evitaba hacerlo siempre que podía, y solo lo hice cuando fui literalmente obligado a ello. Se suponía que debía testificar en el centro comercial, en las noches después del trabajo, para complementar el ministerio de la playa, aunque en realidad yo había hecho muy poco, comparado con lo que sentía que el Señor quería que hiciera. A veces, en vez de testificar, me las arreglaba para trabajar hasta muy tarde, y luego me iba directamente a casa a leer la Biblia u otra publicación cristiana. Un domingo de mañana, recibí la clara indicación de ir a la playa Benice, como de costumbre. Mientras manejaba cómodamente por la carretera, la voz interior resonó de repente en mi mente. «Regresa», dijo, «hay un cambio de planes. Debes testificar en el centro comercial hoy. Da la vuelta y ve al centro comercial de Carson». «Oh, no», exclamé. «¿Es esto en serio?». Sintiéndome un poco tenso, no supe qué hacer con esta inesperada intrusión particularmente, porque aborrecía la sola idea de ir a predicar en el centro comercial. Pensé que la voz pudo haber provenido del reino astral. Puse atención para recibir mayores instrucciones. Como no oí nada más, seguí rumbo a la playa, aunque me sentía un poquito culpable. Mientras conducía, perdí de vista por completo el retorno de la carretera. «Qué extraño», pensé. Nunca antes me había pasado esto. Seguí adelante con la intención de volver en el próximo retorno, pero también me pasé de aquella salida. Era como si mi mente se hubiera puesto en blanco. Comencé a preguntarme si estos graves errores de manejo no serían señales de que debería haber regresado. Cuando oí por primera vez la inesperada orden, comencé a sentirme incómodo y me preguntaba si no sería mejor regresar e ir al centro comercial. Pero pensé que ya era tarde y además estaba muy cerca de la playa. Realicé una breve meditación en el estacionamiento. Mi yo superior parecía indicarme que permaneciera en la playa y desplegara mi anuncio como siempre, pero las señales no eran claras. Como no recibí otra indicación, decidí quedarme allí. Tuve éxito y permanecí en la playa, hasta muy tarde. Mi buen amigo cristiano, el de la banda de música, vino a visitarme. Me comentó su idea de que en algún momento deberíamos poner una plataforma y predicar el Evangelio a la gente de la playa, usando un aparato de sonido y una banda de música de rock cristiano. «Es exactamente lo que yo he estado pensando», le contesté. Luego le hablé de otras ideas que tenía, como en general pensaba ampliar mi ministerio. Por ejemplo, grabando en un estudio programas radiales y luego difundiéndolos a través de las ondas, mediante espacios pagados. Tratar de convencer a la gente que se volviera a Cristo era un trabajo agotador. Finalmente llegó la noche, de modo que salí rumbo a mi casa muy cansado y listo para un buen descanso. Durante el viaje de regreso, empecé a sentirme deprimido. Para cuando llegué a casa, la depresión me torturaba como un asesino. Me sentía terriblemente mal. Al dirigirme a mi departamento, la voz interior irrumpió abruptamente. «Mira, deberías haber dado vuelta e ido al centro comercial cuando te di instrucciones en la carretera». Comprendí que había cometido un error
al ignorar las sorpresivas instrucciones. Debes estar preparado para seguir mis instrucciones siempre. Me reprendió la voz de la conciencia. Debes hacer exactamente lo que te digo. Te exijo obediencia. Comencé a sentirme furioso con Jesús por su reprimenda. Máxime que yo estaba exhausto por el largo día de trabajo haciendo la obra misionera. Miré hacia el cuadro de Salman con el retrato de Jesús que colgaba de la pared. No podía entender por qué retiraba su gracia de mí y permitiera que fuera castigado con esta depresión, simplemente porque había cometido un error de juicio. La ira comenzó a hervir dentro de mí, que cogí bruscamente un afilado cuchillo de cortar carne del mostrador de la cocina. En un acceso de ira, me dirigí tambaleante hacia la pintura de Cristo. De pie, frente a ella, dirigí agresivamente la fría hoja de acero hacia el rostro de Jesús. «Tu bastardo», le dije muy airado. Mis quijadas trataban de cerrarse para bloquear las palabras. «Tú, bastardo, empleé todo el día haciendo tu obra, y ahora tratas de atormentarme de esta manera». Entonces comencé a gritarle con una voz que sonaba como amordazada. «Te odio». Furiosamente blandí el cuchillo frente al cuadro. «Sería capaz de matarte por esto», le grité en voz muy alta. Después de un momento de vacilación, me volví y di unos pasos alejándome del cuadro. Pero volviéndome otra vez para enfrentarme a la pintura, apreté la hoja del cuchillo contra mi estómago y le miré hacia él. «Me vas a obligar a hacer esto», gruñí, mientras el impulso de matarme, mediante el harakiri, surgía dentro de mí. Lo único que me rodeaba era un silencio mortal. Me di vuelta y bajé el arma, en un esfuerzo por controlar mi ira antes de cometer una locura. Inclinándome, me quité los zapatos. De pronto tomé uno de ellos y lo estrellé repetidamente contra el piso, en un acceso de ira incontenible. Me imaginaba golpeando a Jesús precisamente en la cara, y que le gritaba con todas las fuerzas de mis pulmones: «Te odio». Estrellé el zapato violentamente contra el piso, vez tras vez con todas mis fuerzas. Era como si estallara la presión, a la cual había estado sometido durante todas esas semanas y meses en que había sido forzado a llevar a cabo el ministerio de testificación en la playa y en el centro comercial. La exigencia de enviar un cheque extra de $1000 a Muriel en Texas había acentuado más mi exasperación, mientras seguía golpeando el suelo. «Van, van, van». El brazo comenzó a dolerme. Hice una pausa para tomar un poco de aliento. Pero al ver nuevamente el rostro de Jesús en el cuadro, la ira volvió a estallar dentro de mí, que dije en alta voz: «Tú, bastardo, no te atrevas a hacerme esto. Te odio». Me sentí exhausto y finalmente me detuve. Mientras estaba allí, de rodillas, jadeando como un mulo, con la mano adolorida por haber golpeado el piso duramente, comencé a comprender que lo que había hecho era terrible. Caí en el piso y pedí perdón y misericordia. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mientras oraba a Jesús con grandes gemidos. «Señor, por favor, perdóname. Entiendo por qué me estás disciplinando tan severamente. Sé que tengo que vencer mi debilidad y ser completamente sumiso a tu voluntad. Por favor, dame la fuerza para vencer». Yo creía que Jesús me amaba, y si era duro conmigo era por mi bien, y porque la misión de predicar el Evangelio debía avanzar rápidamente. Dije al Señor que estaba apenado por la pérdida de control sobre mis emociones y por las terribles blasfemias que había proferido. Curiosamente, mientras oraba pidiendo misericordia, tenía la vaga sensación de que Jesús no estaba molesto por mi explosión de ira. Intuitivamente sentí que se reía de mí. Fue una fuerte impresión, como si pudiera oír claramente su risa dentro de mi mente. Sentía que ni siquiera necesitaba pedir perdón. Pensé que, dado que Jesús era divino, conocía mi frustración y mi ansiedad crónica por tener que hacer la obra de testificación, y lo menos que podía hacer era perdonarme completamente, aun cuando no se lo hubiera pedido. Él no se había sorprendido en absoluto por el berrinche que había hecho. Al levantarme del piso, noté que ni siquiera experimentaba remordimiento por mis tremendas blasfemias. El sentimiento de culpabilidad me había abandonado. Mentalmente sabía que debería sentirme culpable, pero no era así. Al ir a la cocina, noté que ya no me embargaba la profunda depresión. Tenía mucha hambre y comencé a preparar la cena. Es posible que usted se pregunte si alguna vez tuve dudas en cuanto a la identidad de los espíritus que gobernaban mi vida, o sea, dudas de que fuera el verdadero Jesús. Lo cierto es que nunca sospeché que fuera esclavo de los demonios, que se hacían pasar por agentes de luz. Mi confianza en la senda de la nueva era y en los espíritus guías se había desarrollado a través de muchos años.
Después que hube leído los libros de Alice Bailey, me convertí en un devoto creyente de la nueva era, en los espíritus guías y en su filosofía. Por eso fui un candidato fácil para la posesión total. Prácticamente nada podía mellar mi fe en mis creencias, ni hacerme dudar de la autenticidad de mi espíritu guía. Incluso mi fiel lectura de la Biblia no podía penetrar las mallas del engaño, puesto que yo tergiversaba el significado de los textos, a fin de hacerlos armonizar con mis creencias metafísicas. Satanás tiene un terrible e increíble poder para engañar. Eso explica por qué las sectas son tan esclavizantes. Sus víctimas han construido en torno suyo un muro de fe, casi impenetrable, basadas en su fiel aceptación de doctrinas contrarias a la Biblia. Una vez que la persona se ha sumergido en una secta, casi será necesario un milagro para rescatarla de los poderes de las tinieblas disfrazados de agentes de luz. El poder satánico es increíblemente grande. No es de extraña, pues, que aún los elegidos corren el peligro de ser engañados. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. El solo hecho de que una persona tenga una Biblia en la mano y predique el Evangelio en el nombre de Jesús no significa que sea necesariamente un cristiano y testigo verdadero del Evangelio de Cristo. Como se indica en el texto de la Escritura que citamos, la persona que tiene una genuina relación con Cristo es el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7 y 21. La voluntad del Padre está revelada en la Biblia. Si alguien enseña verdades contrarias a la palabra de Dios, la luz no puede proceder de Cristo. La Biblia dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. Los cristianos deben protegerse de los falsos maestros y de las enseñanzas erróneas, siguiendo el ejemplo de los nobles bereanos, quienes escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11.